Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 31, diciembre 31 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, conforme a tu voluntad, te damos gracias porque nos permites continuar con este estudio y gracias te damos porque nos permite estar con vida para tener la oportunidad de compartir esta información. Gracias, Señor, porque nos ampara, nos protege de todo mal, de todo peligro. Suplicamos que nos dirijas en el tiempo en el cual estamos viviendo para que podamos honrarte con nuestros pensamientos, palabras y acciones y nos ayudes a tomar decisiones para la vida eterna. Conforme a tu voluntad lo pedimos y suplicamos que bendigas a todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información para que puedan tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? De clic en me gusta, comente, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material por si al caso. Muy bien, la semana anterior en la parte 30 quedamos eh, ya en la identificación que la nación que corresponde a la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos toda la información bíblica e histórica para poder confirmar eso y ya pues tenemos que continuar con el desarrollo de la interpretación historicista de la profecía de Apocalipsis 13 del 11 en adelante, eh, que identifica a Estados Unidos como la bestia que sube de la tierra. Fue una tierra que en su momento ayudó a que las persecuciones en Europa cesaran porque se dio la oportunidad para que esta tierra despoblada recibiera a todos los que querían huir de las persecuciones que se estaban dando en Europa por parte del sistema papal y su Santa Inquisición. Eso lo dice Apocalipsis 12:15 y la tierra que ayudó a la mujer es Apocalipsis 12:16 y esta tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que estar muy atentos al desarrollo de lo que está sucediendo en Estados Unidos porque eso es parte del engaño. Satanás quiere que nosotros estemos enfocados en mirar y prestarle atención a lo que está sucediendo en Israel y sin embargo se está olvidando lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde efectivamente se están desarrollando los eventos del tiempo del fin del tiempo y pues por los engaños de Satanás, todo el mundo está prestando la atención a Israel y no están prestando la atención a lo que está sucediendo al otro lado del mundo, que es en Estados Unidos con el desarrollo del último evento profético que tiene que ver con la marca de la bestia. Entonces, este es el resumen de la información que hemos podido desarrollar. Ya sabemos que Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el sistema papal con base en la interpretación historicista eh, de, de la profecía bíblica. Ya la semana pasada identificamos que la bestia que sube la tierra es Estados Unidos y ya estamos entrando en el versículo 11 al 18 de Apocalipsis 13. Nos queda por determinar la imagen de la bestia, o sea, la imagen del sistema papal, la marca de la bestia o la marca del sistema papal
y el número del sistema papal o el número de la bestia que es el sistema papal. Y eso es lo que vamos a seguir desarrollando a través de estos estudios previos a la finalización de esta serie. Muy bien, entonces ya pudiendo identificar plenamente el sistema papal como la bestia que sube el mar de Apocalipsis 13, del 1 al 10, y la bestia que sube la tierra de Apocalipsis 13, 11 al 18, que es Estados Unidos, pues vamos a poder identificar fácilmente lo que nos hace falta para poder llegar al mensaje de Apocalipsis 14, que es básicamente cómo vamos a concluir esta serie. Entonces, como ya tenemos la identificación de todos los actores y toda la historia detrás de lo que nos dice la profecía de Apocalipsis 13 del 1 en adelante, vamos a hacer un resumen de lo que dice la profecía para el estudio y para la confirmación de cada una de las personas que más adelante nuestro Señor permita que estudien esta información. Entonces dice Apocalipsis 13 del 1 en adelante, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Entonces aquí ya podemos identificar que el mar significa naciones, gentes, la bestia es Roma papal, y las 7 cabezas, pues es la identificación histórica de 7 poderes que han estado asociados con el desarrollo de este sistema. Eh, Tenemos que usar Daniel 7 y Apocalipsis 11, 13 y 17 para poder correlacionar. Daniel está en el año 600 viendo hacia el futuro y ve todo el desarrollo hasta la fase de la herida de muerte del sistema papal. Y Apocalipsis, que es Juan, Juan está en el Imperio Romano y él ve hacia atrás, ve la secuencia que vio Daniel, que eh, pues es correspondiente, y por eso podemos hacer la correlación. Dice, pues los 10 cuernos, en Daniel 2 aparece la división. En Daniel 2 aparece el tiempo en el cual está Roma pagana, la división del Imperio Romano, lo representa Daniel 2 en la imagen que soñó Nabucodonosor en los pies, que son 10 dedos de los pies, y Apocalipsis, Juan la describe como 10 cuernos. Eso es la división del Imperio Romano. Y sobre sus cuernos 10 diademas, o sea, es la división del Imperio Romano. Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Entonces eso es lo que tiene que ver con todo el paganismo, que le quita la adoración a Dios y pone al hombre, pone a los ídolos por encima de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces acordémonos que Daniel está Juan está escribiendo en este punto, pero aquí en este punto, Juan está en el Imperio Romano y Dios le presenta la visión y la ve hacia atrás, o sea, él va a ver a Grecia, va a ver a Medo-Persia y va a ver a Babilonia. Dice, y la bestia que vi, que es un compendio de todo el paganismo desde Babilonia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces, Juan está aquí en este punto y él va a ver al sistema papal como la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo, o sea, a Grecia, y sus pies como de oso. Esto es Medo-Persia, o sea que él describe la secuencia hacia atrás, y su boca como boca de león, es decir, esto es Babilonia. Y el dragón, que pues es ya
Satanás y también representando a Roma pagana, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿A quién? Pues al sistema papal. Entonces Roma pagana se hace a un lado y llega Roma papal. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, esto es Roma papal 1, y su herida de muerte, entonces aquí estamos, la herida de muerte se le da, como de muerte se le da en 1798, y su herida de muerte fue sanada, es decir, que en el futuro Roma papal va a volver a retomar su hegemonía mundial, sin embargo, va a ser por muy poco y va a ser por muy corto tiempo, sabiendo que ya todo el carácter de Roma papal se manifestó por 1260 años. O sea, Dios no va a permitir que vuelva a haber un periodo tan largo de dominio papal, sino que va a ser un periodo corto y por eso la profecía nos habla de un pequeño tiempo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que es ¿quién? Entonces, este lado, tercera fase, ya cuando la herida de muerte sea sanada, es la fase 3 de Roma. Eh, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Sabemos que el dragón es Satanás y la bestia es el sistema papal. Y adoraron a la bestia que es por medio de obedecer sus doctrinas, por medio de la oración. Y aquí es que tengamos a dioses por encima de nosotros, se adoren imágenes, se vaya en contra de la ley de Dios, es decir, que se siga la tradición y los mandamientos de hombre por encima de la ley de Dios. Eh, Dice, y adoraron a la bestia, es decir, pues toda la tierra estuvo venerando, estuvo reverenciando al poder papal durante 1260 años. Dice, y diciendo quién es semejante a la bestia, que es Roma papal, y quién podrá luchar contra ella. Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Entonces, ¿quién va a poder luchar contra Roma, que es ella? Y grandes cosas y blasfemias es hacerse Dios y perdonar pecados. Y pues, ¿qué más, qué cosa más grande y más asombrosa que un poder terrenal quiera hacerse pasar por Dios y que perdone pecados quitando la mediación de Cristo en el santuario celestial? Y le fue dado potestad de actuar durante 42 meses. Esto es que Roma papal actuó durante 1260 años, conforme a las profecías de Daniel y Apocalipsis, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, es decir, Roma papal, y hacerse Dios y perdonar pecados. Y su nombre y su tabernáculo, aquí está suplantar la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial y a los que moran en el cielo, dice. Y su nombre, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Aquí no es el tabernáculo terrenal ni es la reconstrucción de ningún templo. Por eso es que están haciendo creer que en el futuro se levantará el anticristo y hará toda la obra de blasfemia en el tabernáculo. Sin embargo, esto es el sistema papal atacando la obra de Cristo como sumo sacerdote porque ellos se hacen dioses y y se creen tener la potestad de perdonar pecados. Entonces, esta es la falsificación de la interpretación historicista y por eso es que están creyendo que el anticristo se aparecerá en Israel y que blasfemará el nombre de Dios y blasfemará el tabernáculo, o sea, el templo de Jerusalén, pero resulta que se está haciendo referencia es al santuario celestial y la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, como lo dice Hebreos. Y sigue diciendo, y le fue dado, o sea, al sistema papal, a Roma papal, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es
perseguir y matar, y pues esto es toda la historia de sangre que hay detrás de la historia de Roma papal. Y pues son persecuciones tanto de Roma pagana, porque pues hubo 10 persecuciones durante Roma pagana, y todas las persecuciones que hubo durante Roma papal y la Inquisición, y sabemos que pues este poder se restaurará y volverá a ejercer todo el carácter de 1260 años, pero vamos a mirar que ya pues lo va a hacer en Europa directamente Roma papal, pero en América será otra entidad según la profecía. Dice, y le fue dado también poder sobre toda tribu, lengua y nación. Está hablando de Roma papal. Y le dice, este es el absolutismo papal a nivel mundial. Y le adorarán, es decir, pues van a obedecer sus doctrinas todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí ya será la fase final, que es Roma Religiosa 3, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que pues lo adorarán obedeciendo sus doctrinas. Y el libro de la vida del Cordero es Cristo Jesús, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto es la muerte simbólica de Jesús en las pieles de animal en el Edén. Y allá se estableció el sistema ceremonial que tenía que prefigurar al Cordero que pues es Cristo. Si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que a espada matare, es decir, las almas del poder civil, pues a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ya habiendo estudiado correctamente la profecía de Apocalipsis 13, el 1 al 10, que nos habla del sistema papal y todo lo que ha hecho a través de toda su historia, ya podemos continuar la linealidad que debe seguir la profecía bíblica para poder identificar a la bestia que sube de la tierra. Entonces ya la presentación anterior, pues el resumen que acabamos de hacer dice Apocalipsis 13:11, después, o sea, después de Apocalipsis 13, el 1 al 10, estamos ubicados en 1798 cuando se le da la herida como de muerte. Después vi otra bestia que subía a la tierra, vimos que es Estados Unidos, el poder civil, y exactamente en ese año se dan todas las confirmaciones de la conformación de Estados Unidos como Estado por medio del Congreso y por medio de las leyes, como lo vimos en la presentación anterior. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, ya vimos que son dos poderes, y es la base de la prosperidad y del poder de Estados Unidos, representado como la bestia que sube a la tierra, que es la libertad civil, que es un Estado sin rey, o sea, el republicanismo, y la libertad religiosa, que es una iglesia sin papa, es decir, el protestantismo. Entonces, estos dos poderes separados, trabajando para el bienestar de las personas, pero por separado, es lo que conformó la prosperidad de lo que fue la nación americana. Entonces, Apocalipsis y dice, pero hablaba como un dragón, es decir, arrancó como una nación con principios de libertad civil y libertad religiosa, pero hablaba como un dragón, va a terminar hablando como un dragón. Apocalipsis 13:12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que Estados Unidos, el poder civil, tendrá todo el poder para perseguir y matar, porque eso fue lo que hizo la primera bestia, que es Roma Papal 1, en presencia de ella. Y aquí leíamos en Apocalipsis 13, versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Es decir, las persecuciones de Roma pagana y Roma papal, por medio de la Inquisición y por medio de todas las persecuciones que hubo, las va a ejercer por un periodo de tiempo muy corto,
este poder Estados Unidos, que dice la profecía, va a ejercer todo el poder de Roma papal en presencia de ella. O sea, lo va a ejercer Roma, lo va a ejercer Estados Unidos, pero en presencia de Roma papal. Es decir, ya va a ser la última fase, que es la séptima cabeza, que es Roma religiosa 3. Y dice, y hace, es decir, Estados Unidos, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Es decir, que por medio de doctrinas y mandamientos de hombre, el poder civil en Estados Unidos va a hacer que se adore a Roma papal, cuya herida de muerte fue sanada. Es decir, esto es ya la fase 3 de Roma papal. Y dice las interpretaciones historicistas de estos versículos, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón, que es Roma pagana, y la bestia semejante al leopardo, que es Roma papal. Es decir, ya tenemos suficiente historia detrás para poder identificar lo que es el carácter de Roma pagana y de Roma papal, y que por eso habla, como dice, y hablaba como un dragón. Entonces, la intolerancia y persecución es que va a perseguir y va a matar este poder Estados Unidos a nivel mundial, y dice, y ejerce todo el poder, y que en Apocalipsis 13:7 nos dice que tenía autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y este poder lo va a ostentar la tierra que sube, la bestia que sube la tierra, que es Estados Unidos, con el poder civil. Y sabemos que el dragón, entonces, pues las naciones pues representan, es el poder civil, que son los reyes en el tiempo de Roma papal, y serán los gobernantes, los presidentes en el tiempo actual, que es el poder civil. Entonces, los poderes civiles serán los que serán poderes perseguidores, presionados por la parte religiosa, por el poder religioso, que es el papado. Pero vamos a ver que en Estados Unidos ya se formará una imagen del sistema religioso, que es el que va a ostentar el poder. Entonces, Roma Papal I es la masacre y los millones de personas que murieron durante la Santa Inquisición, y es la Roma Papal que gobernaba en Europa. Y sabemos que a partir de 1789 al 98, que es básicamente el tiempo en el cual Roma recibe una herida como de muerte, se estableció toda la fórmula futurista para llegar a lo que estamos viendo en este momento, el desarrollo del conflicto para la reconstrucción del templo en Israel, para que se cumplan las profecías falsas futuristas de los jesuitas. Ya podemos ver nosotros la fase de Roma papal, que no ha cambiado en absoluto su carácter de perseguir y matar, y orquestar guerras y revoluciones. Por eso es que todas las guerras y todas las revoluciones han sido orquestadas por jesuitas, por el sistema papal, para cumplir sus propósitos. Entonces, más o menos hasta agosto del 2024, sin considerar lo que está pasando a gran escala, lo que se viene para la Tercera Guerra Mundial, ya van más o menos 200 millones de muertos durante la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y todo esto es parte del derramamiento de sangre que ha habido por parte del sistema papal, responsable el sistema papal. Eso nos puede dar una indicación de el carácter y lo satánico que hay en ese poder, para que pues tengamos que tomar una decisión prontamente y en este tiempo, para no estar patrocinando, para no estar participando en los planes de Satanás.
Entonces, ese poder pues ya ha estado en ejecución, nunca ha cesado, por eso es que la profecía nos habla de ese sistema papal en diferentes fases y por eso es que ha querido engañar al mundo haciendo creer que se le dio una herida como de muerte. Sin embargo, ese poder está vigente entre nosotros. Apocalipsis 13:13 y hace grandes señales, está hablando de Estados Unidos como poder civil, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es los engaños que se están dando y se van a dar, pues con toda la obra de milagros y todo lo que es manifestaciones sobrenaturales, engaños por todo lado. Por eso es que dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, es decir, en presencia de Roma Papal 3, de la fase 3, que esto ya es al final de los tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, mandando a los moradores de la tierra que hiciese una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vio. Es decir, estamos ya ubicados en este último periodo de tiempo y aquí vamos a poder ver que pues la herida de espada se le da a Roma Papal 1, pero vivió significa que ya continuó bajo su disfraz como la bestia que sube el abismo. Eso es más adelante otro estudio adicional, pero pues es toda la historia de Roma Papal en sus engaños, en sus y todo esto pues Dios ha permitido que se registre para que no seamos engañados. Entonces, pues vamos a mirar entonces que para poder identificar a la imagen de la bestia, tenemos que saber cómo actuó Roma en el tiempo de cómo recibió su poder, porque así como dice la profecía que va a revivir, o sea que vamos a estar en el tiempo ya del tiempo del fin, cómo actuó en el pasado. Entonces, Roma pagana le da su trono y autoridad y gran poder a Roma papal. Entonces, cuando Roma pagana, que es el poder civil, le dio su trono y poder a Roma papal, es decir, le dio toda la autoridad Roma pagana a Roma papal, que era un poder religioso, se formó la bestia, Apocalipsis 13, el 1 al 10, que es la que acabamos de describir, que básicamente es la unión de iglesia y Estado, que instó a los reyes de la tierra para perseguir y asesinar a los santos de Dios. Entonces, Roma pagana le da su autoridad a Roma religiosa. Y ahora Roma religiosa, usando el poder de la autoridad civil, de los poderes civiles, instó a que se persiguiera, instó a los reyes de la tierra, que pues Roma pagana era la que ponía y quitaba reyes en la tierra para perseguir y asesinar a los santos de Dios. Esto es toda la historia de la persecución, la Inquisición, las cruzadas, todo lo que tiene que ver con el derramamiento de sangre en el pasado, tiene un trasfondo religioso, porque fue Roma pagana, Roma papal la que instó, la que empujó a los poderes civiles para que cumplieran con sus órdenes. Entonces, de la misma manera, como dice la profecía, que este poder va a ser reavivado, pero entonces ya es a través de una imagen de la bestia, ya no es Roma pagana, sino es un poder que tiene que ver con Estados Unidos, el que le va a dar a la bestia, o sea, al sistema papal, de nuevo su espacio corto de tiempo, y por eso la profecía dice que va a vivir otra vez. Entonces, Estados Unidos es una nación sin rey basado en el republicanismo y una iglesia sin papa, que es el protestantismo. La profecía nos dice que cuando Estados Unidos, el poder civil, le dé su trono y poder al protestantismo, porque pues es el poder que está en Estados Unidos, pero sabemos que dice en presencia de la bestia, o sea, en presencia de Roma,
es decir, que Roma es la que va a estar detrás de todas estas movimientos. Se formará la imagen de la bestia de Apocalipsis 13:13, que es la unión de iglesia y Estado en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos ha habido separación de iglesia y Estado y esa es la base del poder, que es no mezclar la parte religiosa con la parte civil, que fue lo que sucedió en Europa y que por eso tantas personas huyeron de esa unión de iglesia y Estado que llevó a que se persiguiera a los que la iglesia decía y el poder civil era el que los usaba, que dice que instará al poder civil americano para perseguir y asesinar al remanente de los santos de Dios. Esto es comenzando en Estados Unidos y se va a propagar a todo el mundo porque dice y engaña a los moradores de la tierra y que se haga mandando a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen a la bestia, es decir, esto va a ser algo forzado, a, dice en presencia de la bestia, es decir, en presencia de Roma Papal 3. Entonces, cuando el poder civil le dé a la iglesia protestante su autoridad, eso significa que la iglesia protestante se devolverá para usar el poder civil para que se forme la imagen de la bestia. Exactamente como sucedió en el tiempo de Roma pagana, que le pasa su autoridad a Roma papal. Entonces, el poder representado en la bestia que tiene dos cuernos, que habla como un cordero, pero hablar como un dragón significa que el poder civil le dará la autoridad al poder religioso que es el protestantismo y esto se convertirá en el protestantismo apóstata que hará lo que hizo la iglesia Roma religiosa durante su fase uno, pero dice que en presencia de la bestia, es decir, ya es en la fase final, que es desde que se sana la herida, es decir, cuando ya recibe otra vez autoridad mundial de perseguir al pueblo de Dios que va a estar obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Este protestantismo apóstata usará el sistema, el poder civil para perseguir y asesinar a los opositores, al remanente de los santos de Dios. Esto es comenzando en Estados Unidos. Entonces, esto es el resumen de lo que nos dice la profecía sobre la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, esto es Estados Unidos, el poder civil, y la imagen de la bestia pues es el protestantismo apóstata. El poder civil le va a dar al protestantismo apóstata eh, vida para que este protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. Y para hacer, esto es, lo va a hacer el poder civil, que todos los que no adorasen la imagen de la bestia, es decir, el protestantismo apóstata, fuesen muertos. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí es el uso de la fuerza, que aquellos que no adoren a la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata, pero pues detrás está el sistema Roma religiosa, Roma papal, en su fase final, van a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, la bestia que sube de la tierra sabemos que es Estados Unidos. Y la imagen de la bestia sabemos que es el protestantismo apóstata. Ahora nos queda por definir la marca del sistema papal, o sea, la marca de la bestia, que es la marca del sistema papal, que es el nombre de la bestia,
que es el nombre del sistema papal, tampoco lo sabemos todavía. El número del sistema papal tampoco lo sabemos. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Que tiene que ver con Roma papal. ¿Y qué tiene que ver con Estados Unidos y con el protestantismo apóstata? Y eso es lo que tenemos que seguir estudiando. ¿Qué nos hace humanos? Vamos a mirar que los estudios científicos nos hablan de un área única del cerebro conectada con los poderes elevados del conocimiento. Los investigadores han identificado un área del cerebro humano que parece diferenciarse de cualquier otro cerebro de algunos de nuestros parientes más cercanos, según la teoría evolucionista, ¿no? Que habla de los micos. Sin embargo, sabemos que nosotros fuimos creados, pero la ciencia está encontrando un área muy importante en el lóbulo frontal que tiene que ver, esto es un artículo del febrero 5 del 2014 de la Universidad de Oxford, y dice el área en rojo en el cerebro que parece ser exclusiva para los seres humanos. Entonces es un área en el lóbulo frontal que los investigadores están encontrando que solamente aparece o solamente está, eh, eh, es exclusiva para los seres humanos. Dice el artículo, tendemos a pensar que ser capaces de planificar en el futuro, ser flexibles en nuestro planteamiento y aprender de los demás son cosas que son especialmente llamativas acerca de los seres humanos. Hemos identificado un área del cerebro que parece ser exclusivo de los humanos y es probable que tenga algo que ver con estos poderes cognitivos, dice el profesor investigador Matthew Rushworth del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford. Esta área de la corteza frontal ventrolateral del cerebro está involucrada en muchos de los aspectos más elevados del conocimiento y el lenguaje, es decir, que esta zona frontal es una zona que solamente está especificada o está desarrollada en los seres humanos porque pues es lo que Dios estableció como el área en el cual está el hacer, tomar decisiones es la parte consciente y es la parte del lenguaje, la parte de poder hablar. Entonces, vamos también a poder eh, a partir de lo que comúnmente nosotros sabemos eh, sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sobre, por ejemplo, sobre un billete de dinero, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Un billete verdadero o un billete falso? Entonces, Satanás usa lo verdadero y lo falsifica. Entonces nosotros tenemos que primero lograr identificar lo verdadero para llegar a identificar lo falso. Entonces, un sello de una autoridad cualquiera contiene tres características: el nombre de la autoridad, el título de la autoridad, el territorio de la autoridad. Tomemos un ejemplo eh, con relación, por ejemplo, a la autoridad mundial, a la mayor autoridad que hay en este momento, que es el gobierno de Estados Unidos. Tenemos el nombre, que es Donald Trump, el título presidente, el territorio Estados Unidos. Y aquí está el sello que dice el presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos el nombre de la autoridad es Donald Trump, el título de la autoridad es presidente y el territorio pues es presidente de los Estados Unidos. O sea, el territorio es Estados Unidos. Ahora, una ley emitida por un gobierno terrenal no tiene valor alguno sin la firma y el sello de su representante. Entonces puede decir el nombre, puede decir el título, puede decir el territorio, pero necesita la firma, necesita de la autorización que se le concede a ese gobernante para ejercer por parte del sistema judicial y el sistema legislativo,
para que cualquier ley que emita ese gobierno pues tenga la autorización, necesita la firma. De igual forma sucede con la ley de Dios. Tiene que tener su firma y tiene que tener su sello para que sea válida. Ahora, la pregunta es, ¿el sello, la señal o la marca celestial debería tener o contener los mismos elementos? Acordémonos que estamos identificando primero lo verdadero. Sabemos que la marca de la bestia tiene que ver con el sistema papal y es algo que es falso a lo que es el sello o la marca o la señal de Dios para su pueblo. Tenemos que identificar lo verdadero para luego identificar lo falso. Entonces, ¿la ley celestial sin el sello de Dios tendrá algún valor? No, entonces tenemos que encontrar cuál es el sello de Dios y qué tiene que ver con la marca de Dios. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios y dónde lo encontramos? El sello de Dios debe tener el nombre de Dios, el título de Dios y el territorio de Dios dado a, a su ley para que sea vigente. Entonces, acordémonos que la firma de cualquier documento, cualquier ley emitida por el gobierno debe llevar su firma y el sello. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Que tenga estas tres características que me permitan identificar la autoridad o la autenticidad de quien emite la ley. Entonces, ¿qué es una marca? Es una señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. Entonces, para distinguir es una señal, un signo, una muesca, un distintivo, una señalización, un sello, un marbete, una firma, una rúbrica. Esto es lo que nos dice el diccionario de la lengua española. Entonces, ¿cuál es la señal? Sabiendo que la marca es una señal o un sello de distinción o un sello de pertenencia o la marcación de la bestia. Entonces, antes de saber cuál es la señal de la marca de la bestia o la marca de la bestia, necesitamos conocer cuál es la señal o sello de distinción o pertenencia de la marcación de Dios. Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Entonces, un sello es lo mismo que una marca, eso es lo que nos dice la misma especificación de nuestro idioma, de cualquier idioma. Sabemos que un sello es lo mismo que una marca. Entonces, ¿cuál es la marcación? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el sello de distinción o de pertenencia de Dios? Isaías 8:16, vamos a mirar solamente unos textos, vamos a ir muy rápido, usted puede tomar el tiempo para poder estudiarlo y para poderlo repasar más adelante. Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, es decir, el sello tiene que ver con la ley de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, esa ley tiene que estar impresa y tiene que estar unida al testimonio de la vida de las personas para que pues les haya amanecido. Jeremías 31:33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte Jehová te sacó de Egipto. Acordémonos del área del lóbulo frontal
que ha sido descubierto por los investigadores que tiene que ver con la conciencia, con la capacidad de libre albedrío. Por eso es que Dios quiere que se coloque esa señal como un memorial delante de tus ojos, o sea, delante del lóbulo frontal, que es el sitio donde Dios quiere colocar la ley de Dios. Ese es por eso que quiere Dios colocar esa ley en sus entrañas, en sus corazones, para que ellos sean, para que nosotros seamos el pueblo de Dios. Y aquí nos dice, nos recuerda que porque con mano fuerte Jehová te sacó de Egipto, y los 10 mandamientos comienzan con la palabra dada, recordando de que lo sacó Dios de Egipto. Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienzan los 10 mandamientos dados en 2 tablas. En los primeros 4 mandamientos está el resumen del amor hacia Dios, y en los otros 6 mandamientos está el resumen del amor hacia el prójimo. Por eso es que Cristo dijo que la ley se resumía en 2 mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo. Ezequiel 36:24, y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré vuestro país y rociaré sobre vosotros aguas limpias en señal del bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, que después de que somos bautizados somos perdonados, y eso es parte de la confesión y el arrepentimiento. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces, parte de la señal entre el pueblo de Dios y su Dios es que Dios va a colocar su espíritu, y por medio de su espíritu nosotros vamos a guardar sus mandamientos, vamos a guardar sus decretos y los vamos a poner por obra. Y de esa forma seremos el pueblo de Dios y Él será para nosotros Dios. Hebreos 8:8, porque hallando falta en ellos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Está citando Jeremías 31, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, que pues el pacto son los mandamientos de Dios, y yo los desatendí, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, es decir, en el frontal, en el lóbulo frontal, y sobre sus corazones los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está haciendo referencia a la primera tabla de la ley de Dios, o sea, los 4 primeros mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Es decir, la ley de Dios
ha de estar grabada en el lóbulo frontal para que la pongamos por obra, para que lo podamos hacer por obediencia. Entonces, ¿en dónde está el sello de Dios? Sabemos que se habla de la señal, se habla de los mandamientos de Dios, pero ¿dentro de qué mandamiento está el sello de Dios? Porque estamos buscando el sello de Dios. Ahora miremos Éxodo 31:13. Habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La señal de Dios que tiene que ver con los mandamientos de Dios específicamente está asociada con el sábado, que es una señal, que es un sábado, que es el séptimo día, y lo confirma también Ezequiel, dice Ezequiel 20:11, y les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:21, y sin embargo los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados, dijeron entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Entonces, la simiente de Dios va a guardar los mandamientos, incluido el sábado. Sin embargo, los hijos de desobediencia van a profanar los sábados y finalmente van a recibir la ira de Dios, que es lo que la profecía nos dice que se va a cumplir cuando se derramen las plagas. Entonces, aquí está la advertencia de lo que es la importancia de guardar la ley de Dios, de santificar la ley de Dios, incluido el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado. Isaías 56:1. Así dice Jehová: guardad derecho a hacer justicia, porque cercano está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que hiciere esto y el hijo del hombre que lo abrazare, que guarde el sábado para profanarlo, que guarde su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que se adherido a Jehová, no hable diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero, y abracen mi pacto, o sea, con relación al sábado. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Aquí está hablando es de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial, que está escrita en Apocalipsis 21 y 22. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán, y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, esto es la Jerusalén celestial, y haré que se regocijen en mi casa de oración, esto es la Jerusalén celestial. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa, que es la Jerusalén celestial, será casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Usted, por favor, lea Apocalipsis 21 y 22 para que entienda que incluso en la Jerusalén celestial, en el cielo, vamos a guardar el sábado. Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová,
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, esto es el arrebatamiento durante la segunda venida. Esto no es ningún rapto secreto, sino es un arrebatamiento que se va a dar. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es la herencia de la tierra nueva que se va a dar después de que pasemos un tiempo en el cielo, en la Jerusalén celestial. Entonces, en el mandamiento sobre el día de reposo se encuentra el sello de Dios, es lo que nos dice la Biblia, vamos a confirmarlo. Éxodo 28, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces vamos a mirar que lo que está resaltado corresponde a las 3 características de un sello: el nombre de Dios, el título de Dios y el territorio de Dios. Está en su ley, específicamente en el sábado, que es la señal, así como los mandamientos son la señal. Dentro de los mandamientos, la Biblia nos da las claves para poder llegar a identificar el sello de Dios. El nombre de Dios entonces es Jehová, Jehová tu Dios. El título de Dios pues es quien hizo, o sea, el creador. Y el territorio de Dios pues es el cielo y la tierra. Entonces, en la ley de Dios se encuentra el sello de Dios, es decir, que en la misma ley de Dios está el sello que tiene que ver con el sábado, es decir, que el sábado de Dios es el sello de Dios, y la respuesta es sí. Entonces, el sello de Dios tiene que ver con su sábado, no es el sábado de los judíos, no es el sábado de absolutamente nadie, porque dice, por eso es que es el recordatorio. Dice, el único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate o te acordarás, es el cuarto mandamiento en la ley de Dios, y sin embargo es el mandamiento más olvidado. No hay nada más irónico ni contradictorio en la historia de la humanidad que el mandamiento que comienza con la palabra acuérdate es el único mandamiento, es el mandamiento más olvidado. Y es un propósito de Satanás hacer que la gente no entienda, no sepa esto, para engañarlos de lo que es el objetivo, que nosotros no podamos identificar la ley de Dios y el sábado como la señal, como el sello de autoridad de Dios con su pueblo. El sábado es un derecho que tiene Dios de ser alabado, glorificado, y esto lo hizo desde la creación. Por eso es que esto no es de los judíos, el sábado es para toda la tierra, porque usted dice aquí, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. Y entonces, ¿a qué relato lo remite? Pues al relato de la creación. Entonces, recordando Génesis 2:1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y en el séptimo día acabó Dios su obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y había hecho. Esto es para toda la tierra, los mandamientos son para toda la tierra, no es solamente para los judíos el guardar el sábado, sino es para todo el pueblo de Dios que acepte esa señal de obediencia y que pueda ser capacitado para obedecer los mandamientos de Dios. Esto es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, en el cuarto mandamiento está el sello de Dios, que nos habla de Jehová, creador, que tiene los cielos y la tierra como su territorio.
el título y el nombre de Dios. Este es el sello de Dios. Está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y como parte de las evidencias es importante estudiar que las Biblias actuales están tratando de torcer lo que dice la Biblia desde el Génesis, y por eso les dejo a ustedes esta evidencia. Por ejemplo, esta es la Biblia de Génova del año 1605, cuando habla de los mandamientos de Dios en Éxodo. Aquí usted puede ir exactamente con este código QR a la página, y aquí me dice el sábado, el día sábado, para guardarlo santo. Dice: en 6 días harás toda tu obra y todas tus labores, pero el séptimo día es el sábado. No seamos engañados, porque me habla que el sábado es el séptimo día. No caigamos en el engaño de que nos están metiendo en este tiempo, que el día de descanso es el primer día de la semana, porque bíblicamente es el séptimo día, y eso lo ha establecido Dios como señal de autoridad. Esto no lo puede cambiar en absoluto el hombre. Deuteronomios 11:3 dice: si seré que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo haré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estén sentados en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, los frontales entre vuestros ojos significa la corteza frontal ventrolateral, o sea, la parte conciencia, la parte de entendimiento, de comprensión. Esto es la convicción, el meditar y entender los mandamientos de Dios, es decir, que lo vamos a obedecer conscientemente. Las manos, el actuar, el hacer, o sea que todo lo que nosotros hagamos y lo que vivamos y compartamos, pues tiene que ver con los mandamientos de Dios. Por eso es que Ezequiel 36 nos dice que los pongamos por obra. Los mandamientos tienen que estar en la vida diaria, y tiene que dar el compartir con las personas los mandamientos. El corazón tiene que ver con la intención, con el amor, con la voluntad y con el deseo, es decir, es deleitarse por amor guardando la ley de Jehová. Esto es lo que nos dice Deuteronomios y lo que nos dice toda la palabra de Dios. Por eso es que el salmista y también nuestro Señor Jesús lo dijo: el hacer tu voluntad, oh mi Dios, es mi delicia, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, esto es parte de lo que tiene que estar impreso en los frontales, en las manos, en el corazón, porque cada mandamiento tiene que ver con el actuar, con el hacer, y tiene que ser de manera consciente y por amor a Dios, porque es la forma por medio de la cual nosotros seremos agradados por Dios de Dios, si nosotros guardamos su ley. No porque la ley nos salve, sino porque ya somos salvos, guardamos la ley de Dios. Y en la parte 18 veíamos que el tema central de la Biblia, que tiene que ver con la salida al venidero cataclismo social, estamos llegando a ese momento de poder entender exactamente por qué en el centro de la Biblia está el Salmo 119, y el tema del Salmo 119 es la ley de Jehová, y son los mandamientos de Dios, y tienen que ver con la salida al cataclismo social que se está preparando con la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que tenemos que estar preparados para ese evento. En la parte 19 también vimos que la salida a ese cataclismo social está asociado con lo que dice el Salmo 119,
y lo que es la definición del pecado, que es ir en contra de la ley de Dios. Y el objetivo de Satanás es destruir lo que está escrito en el Salmo 119, que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y de los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento es el objetivo a ser destruido, que tiene que ver con el sábado, con el sello de Dios. Entonces, eso es el propósito de Satanás, es atacar ese mandamiento, es atacar la ley de Dios para que el mundo entero entre en pecado y no pueda obtener la salvación, que es lo que nuestro Señor Jesús ofrece. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y eso fue lo que presentamos en la parte 19 y ahora estamos llegando ya al punto en el cual el mundo entero va a tener que tomar una decisión asociada con el cuarto mandamiento, que nos está advirtiendo que guardemos el día de reposo, que es el séptimo día, y es por amor, es por convicción, es por voluntad y no puede ser forzado. Por eso es que la característica de la marca de la bestia es que es forzado. Dios nos invita a que guardemos el día de reposo de manera voluntaria, pero como señal de que estamos llegando al fin de toda la historia de la humanidad, el poder del sistema papal va a forzar a todo el mundo y lo va a hacer a través del protestantismo, que es el que supuestamente debería saber más de la Biblia del sábado y sin embargo ha sido engañado. Entonces, ya vimos que lo verdadero pues es el sábado, el sello de Dios, la ley de Dios, tiene que ver con las características del sello de Dios, que es el nombre de Dios es Jehová, el título de Dios el Creador y el territorio de Dios, los cielos y la tierra. Y los sábados es un recordatorio de la obra de la creación por parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esto es algo que Satanás odia, por eso tiene su mira en destruir el séptimo día, el sábado como día de la creación, y los mandamientos de Dios los quiere borrar por completo, pero pues la tarea nuestra es poderlo recordar, porque precisamente de eso se trata el engaño. Ahora ya vimos lo verdadero y ahora miremos lo falso. Entonces, ¿cuál es la marca de la autoridad del dragón o la serpiente? ¿Qué poder recibió la autoridad del dragón y la serpiente? Es decir, la bestia. Es decir, que detrás de la marca de la bestia está la marca de la autoridad del dragón o la serpiente, que es Satanás. Esto es el intento de Satanás de hacerse creer Dios, de ponerse por encima de la ley de Dios. Y así ha sido usada la bestia, que es el sistema papal, para este proceso. O sea que dejemos que la bestia hable por sí misma para identificar lo que es la marca de la bestia, o sea, la marca del sistema papal, que es quien tiene que hablar. Todas las citas van a estar documentadas solamente porque hay muchas citas. Vamos a ir muy rápido, entonces solamente voy a leer la cita. Ustedes pueden ir y buscar hacer su propia investigación. Dice, él, el Papa, puede pronunciar sentencias y resoluciones judiciales en contradicción con los derechos de las naciones, a la ley de Dios y el hombre. Él puede librarse de los mandatos de los apóstoles siendo su superior y de las reglas del Antiguo Testamento. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para abrogar las leyes y para dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Aquí recordemos Daniel 7:25 nos habla del cuerno pequeño, que dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley, y eso tiene que ver con la ley de Dios, específicamente con las profecías sobre los tiempos proféticos y sobre la ley de Dios con el sábado. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Acuérdense que todos estos son fuentes católicas
Y esto es que la misma bestia, o sea, el mismo papado, es el que va a identificar su marca, porque pues solamente Dios advierte sobre la marca de la bestia, da todas las señales y las características del sello de Dios para que nosotros podamos identificar la marca de la bestia con base en lo que la misma bestia dice de qué es su marca. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea 364 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El domingo es una institución católica. Ya su pretensión de observancia solo puede defenderse sobre los principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia a la observancia del sábado es prueba de ello y esto es una completa blasfemia. El domingo es una institución católica. Acuérdense entonces, el domingo es nuestra marca de autoridad. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? El domingo es nuestra marca de autoridad, dice la bestia, que es el sistema papal. El domingo es una institución católica. Ya su pretensión de observancia solo puede defenderse sobre los principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la oración pública semanal del último día de la semana al primero. Ella, refiriéndose a la iglesia, tomó el pagano domingo y lo hizo el domingo cristiano. Aquí recordemos que Roma pagana guardaba el Deis Soli, el día del sol, que era el primer día de la semana, y dice, ella, refiriéndose a la iglesia católica, tomó el pagano domingo de Roma pagana y lo hizo el domingo cristiano. Ella tomó la Pascua pagana y la convirtió en la fiesta que celebramos durante esta temporada. El sol era un dios más importante con el paganismo. Hay en verdad algo real en el sol, por lo que es un emblema en forma de Jesús, el sol de justicia, y por tanto el pagano domingo, dedicado a Balder, el dios de luz y de la paz, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto y el cambio es una marca de su poder y la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día sábado y mando santificar el primer día de la semana. Y aquí el mundo entero civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Por supuesto que estas citas son exactamente correctas. La Iglesia Católica designó el domingo como día de adoración y recibe todo el crédito o la culpa por el cambio. La Iglesia Católica cambió la observancia del domingo del sábado al domingo por el derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes reclaman diciendo que la Biblia es la única guía de fe. No tienen razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. ¿No está todo cristiano obligado a santificar el domingo y de abstenerse de este día de trabajo servil innecesario? ¿No es la observancia de esta ley entre los más importantes de nuestros deberes sagrados? Pero usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y usted no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. El reverendo Philip Carrington, arzobispo anglicano de Quebec, escandalizó el clero local hoy diciendo claramente que no hay ningún soporte para que el domingo sea guardado santo. Carrington dijo,
en una reunión de iglesia en esta ciudad de corriente protestante que la tradición, no la Biblia, ha hecho del domingo el día de adoración. Porque aunque casi todas las iglesias de todo el mundo celebran los sagrados misterios en el sábado de cada semana, sin embargo los cristianos de Alejandría y en Roma, a causa de alguna antigua tradición, han dejado de hacerlo. El domingo está fundado no en las escrituras, sino en la tradición, y es definitivamente una institución católica. El Nuevo Testamento no hace mención explícita que los apóstoles hayan cambiado el día de adoración, mas nosotros lo sabemos por tradición. La Iglesia, por otro lado, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o séptimo día de la semana, hizo el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día para ser santificado como el día del Señor. El Concilio de Trento, sección 6, canon 19, condena a aquellos que niegan que los 10 mandamientos son obligatorios para cristianos. Todos nosotros creemos muchas cosas en cuanto a la religión que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaron que el sábado sea cambiado del sábado al domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés para santificar el día sábado, que es el séptimo día de la semana, el sábado. Hoy en día la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque se ha revelado a nosotros por la Iglesia fuera de la Biblia. El mundo protestante en su nacimiento encontró el sábado cristiano muy fuertemente arraigado para ir en contra de su existencia, por lo tanto fue puesto de lado bajo la necesidad de consentir en el acuerdo, implicando así el derecho de la Iglesia para cambiar el día desde hace más de 300 años. El sábado cristiano, y esto lo escribieron en 1893, el sábado cristiano es, pues, hasta el día de hoy el Hijo reconocido de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo, y no hay ninguna sola palabra de protesta por parte del mundo protestante. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día de adoración pública, después de que la Iglesia Católica hizo el cambio, pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en observar el domingo están aceptando la autoridad del portavoz de la Iglesia, que es el Papa. Nosotros hemos hecho el cambio del séptimo día por el primer día por medio de la autoridad de la Santa Iglesia Católica y Apostólica de Cristo. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos adorarían a Dios en el día de reposo. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en cualquier lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. La observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. No es el creador del universo en Génesis 2:1-3, sino la Iglesia Católica que puede reclamar el honor de haber otorgado al hombre una pausa a su trabajo cada 7 días. Y esto pues lo escribieron recientemente, en 1969, lo cual nos dice que la Iglesia Católica no ha cambiado. La razón y el sentido común demandan la aceptación de una u otra de estas dos alternativas, o el protestantismo y la santificación del sábado, o la catolicidad y la santa observancia del domingo. Una negación es imposible. Ahora, ¿qué dicen las mismas iglesias cristianas protestantes sobre el día de reposo del cuarto mandamiento, que debería ser el sábado? Y vamos a ir también rápido sobre ellas. Usted va a encontrar también la referencia de cada una de las iglesias y yo solamente me voy a enfocar en ciertas partes por cuestión de tiempo. Bautistas, no hay ninguna evidencia bíblica de que el cambio de la institución del sábado del séptimo al primer día de la semana. Dice, se trata de la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, una vez aprobado y sancionado por la apostasía papal y legado como un legado sagrado al protestantismo.
Iglesia de Cristo, no hay autoridad directa en las Escrituras para designar el primer día como el día del Señor. La pregunta es, para los bautistas, ¿por qué hay unas iglesias bautistas que guardan el domingo? Para la Iglesia de Cristo, la misma pregunta. Los congregacionalistas, la idea actual de que Cristo y sus apóstoles autoritariamente sustituyeron el primer día por el séptimo está absolutamente sin ningún tipo de poder en el Nuevo Testamento. Está muy claro que no importa cuán rígida o devotamente guardemos el domingo, no estamos guardando el Shabbat. No existe ninguna sentencia en el Nuevo Testamento que sugiera que nosotros incurrimos en alguna penalidad al violar la supuesta santidad del domingo. Iglesia de Inglaterra, mucha gente piensa que el domingo es el día de reposo, pero ni en el Nuevo Testamento, ni en la antigua, ni en la iglesia primitiva hay algo que sugiera que tiene derecho a la transferencia de la observancia del séptimo día de la semana al primero, el sábado y no el domingo, y si son vinculantes para nosotros. El sábado, el sábado es y no el domingo, y si son vinculantes para nosotros, entonces debemos observar ese día y en ningún otro. ¿Hay algún mandamiento en el Nuevo Testamento para cambiar el día de descanso semanal del sábado al domingo? Ninguno. Discípulos de Cristo, si el mandamiento del sábado existe todavía, vamos a observarlo. Y si no existe, vamos a abandonar el simulacro de la observancia de un día en reemplazo de este. Pero dicen algunos, fue cambiado del séptimo al primer día. ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? No, nunca ha cambiado, ni podía ser a menos que la creación tuviera que hacerse una vez más por la razón asignada en Génesis 2 del 1 al 3. El cambio debe hacerse antes de la celebración. Se trata de fábulas antiguas. El cambio del día de reposo del séptimo al primer día. Si puede cambiarse, fue el personaje Augusto que cambia los tiempos y las leyes ex oficio, cuyo nombre es el Doctor Anticristo. Esto es un bautista, que es un discípulo de Cristo, está diciendo que el Anticristo fue el que cambió el día de reposo. Los anglicanos, muchas personas creen que el domingo es el Shabbat, pero ni en el Nuevo Testamento o ni en ninguna iglesia reciente hay algo que sugiera que nosotros tengamos algún derecho a transferir la observancia del séptimo día de la semana por el primero. El Shabbat fue y es el sábado y no el domingo. ¿Por qué entonces los anglicanos guardan el domingo? Instituto Bíblico Moody. El sábado era obligatorio en el Edén y ha estado en vigor desde entonces. El cuarto mandamiento comienza con la palabra recordar, demuestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que ese mandamiento ha sido abolido cuando todavía admiten que los otros 9 todavía siguen vigentes? Luteranos, el Festival del Domingo, como todos los otros festivales, fue siempre solamente una ordenanza humana. La celebración del Día del Señor Domingo ni se basa en alguna orden de Dios, sino en la autoridad de la Iglesia. Ellos, los católicos, alegan que el cambio del sábado en el Día del Señor, que el cambio del día en el Día del Señor, y no tienen ningún ejemplo más que en sus bocas del cambio del sábado. Se necesita tener un poder de la Iglesia muy grande, ya que ha dispensado con el precepto del decálogo. Esto lo dicen los luteranos. La pregunta es ¿por qué guardan el domingo? Episcopales, el mandamiento de la Biblia dice que el séptimo día has de descansar. Esto es el sábado. En ninguna parte de la Biblia se establece que la oración deba hacerse el domingo. ¿Hay algún mandamiento en el Nuevo Testamento para cambiar el día de reposo semanal del sábado al domingo? No. Presbiterianos, Dios instituyó el sábado en la creación del hombre separando el séptimo día con el propósito e impuso su cumplimiento como una obligación moral universal y perpetua sobre la raza. Un cambio en el día para ser guardado el último día de la semana al primero. No existe ningún registro ni un mandamiento expreso autorizando este cambio. Metodistas, es cierto que no hay mandato positivo para el bautismo de infantes. Tampoco hay para el mandamiento del primer día de la semana. Muchos creen que Cristo cambió el sábado, pero a partir de sus propias palabras. Mateo 5, 17 al 19.
Vemos que Él no vino con ese propósito. Quienes creen que Jesús cambió la base Shabbat solo es una suposición. Sábado en el idioma hebreo significa descanso y es el séptimo día de la semana. Y hay que confesar que no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento sobre el primer día. Considere el asunto del domingo, no hay ningún pasaje diciéndole a los cristianos para guardar ese día o para transferir el Shabbat judío a ese día. Solamente aquí que el Shabbat no es judío, sino es para toda la tierra porque se hizo en la creación. Ahora la pregunta es para los presbiterianos y los metodistas, ¿por qué están guardando el domingo? Entonces, ya viendo todas las evidencias, ¿cuál es la señal o sello de distinción o pertenencia o marcación de Dios? Pues es la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, que es la hora de la acechanza de Satanás de destruirlo, pero ese cuarto mandamiento nos habla del nombre de Dios, del título de Dios, el territorio de Dios, que es Jehová, el creador que hizo los cielos y la tierra. Por eso el sábado es el sello de Dios. Contrario a lo que sabemos ya, podemos responder la pregunta ¿cuál es la señal o sello, distinción o pertenencia o marcación de la bestia? Pues es contrario a la marca o el sello de Dios. Si es el domingo, dice el domingo es nuestra marca autoridad, la iglesia que es la bestia, que es el sistema papal, está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Estas son palabras de ellos mismos y por eso estamos confirmando cuál es el sello de Dios y cuál es la marca o el sello de la autoridad satánica del papado. Es el domingo, que es nuestra marca autoridad, dice la Iglesia Católica, que está por encima de la Biblia y esa transferencia a la observancia del sábado es prueba de ello. Entonces, ¿qué tan cerca está la marca de la bestia según la profecía bíblica? El libro de la gran controversia, página 560, escrito en 1888, dice ella, esta autora norteamericana, ella estaba viviendo en esa época cuando se dio lo que vamos a compartir. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la bestia que sube la tierra, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo la huella de los papistas. Más aún están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como marca de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Nota, para el año 1888 hubo un intento de imponer el domingo obligatorio, que es la marca de la bestia, por el Congreso de los Estados Unidos. Esto no se cumplió porque hubo gente que protestó. Sin embargo, esto quedó en los libros y para que usted haga la tarea, investigue sobre el proyecto de ley del senador Henry Blair del 21 de mayo de 1888 durante el 50 Congreso, sesión 1983, que decía para asegurar al pueblo el disfrute el primer día de la semana, conocido como el Día del Señor como día de descanso y para promover su observancia como día de culto religioso. Es decir, que ya hubo un intento de la ley dominical, que es lo que la Biblia predice que se iba a dar, y eso se dio en 1888. Apocalipsis fue escrita en el año 100 y 2000 años después ya estamos a puertas de que se cumpla esa profecía. Y segundo, lea por favor sobre las leyes azules o sobre las Blue Laws,
en los Estados Unidos, en diferentes estados, hay leyes que ya se dieron y hubo persecución para las personas que se opusieron a guardar el domingo como Día del Señor en Estados Unidos. Luego ya está en proceso de desarrollo de la marca de la bestia que lleva su tiempo trabajando. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados, es decir, lea la historia de Roma persiguiendo al pueblo de Dios durante toda su historia de sangre. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidas por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321. Véase el apéndice de este libro. Dicho edicto requería que los habitantes de la ciudad descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después de que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Es decir, que la primera ley mundial de domingo obligatorio fue pronunciada por Constantino en el año 321, es decir, que desde ese tiempo para acá se ha venido dando el proceso progresivo para que el venerable Día del Sol, que es el domingo, se instituya en las iglesias protestantes y las señales que pues la profecía nos dice que forzará en los protestantes, el protestantismo apóstata es el que va a forzar algo que viene de Roma. Y Marcos 7:9, y nuestro Señor dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esa es la advertencia que los protestantes, siguiendo las pisadas del papado, van a generar la imagen de la bestia y eso es lo que va a llevar al desenlace de la crisis de la marca de la bestia. Entonces, el progreso, el cambio del domingo, que es desde la creación hace 4000 años antes de Cristo, estaba el sábado de la creación. Ahora, 43 siglos después llegamos a Constantino, que es el año 321 aproximadamente, y él comenzó a hacer ese cambio paulatino de la Iglesia Católica, que fue la que recibió el poder y la autoridad de Roma pagana, comenzó el cambio progresivo en el tiempo. Ahora, 16 siglos después, encontramos en Estados Unidos el intento de la ley Blair, que fue en 1888, y las leyes azules en Estados Unidos. Y ese cambio de el día Saturday, que es en inglés sábado, a Sunday, que es el día del domingo, fue un cambio progresivo. Se comenzaron a cambiar ciertas cositas. Usted lo puede ver en esta imagen, que de Saturday, o sea, día del sábado, se llegó hasta el día domingo de manera imperceptible, de manera progresiva, se hicieron esos cambios. Y hoy, a diciembre 31 del 2024, en un futuro muy cercano, vendrá el culto pagano idolátrico centrado en el sol como día del sol, como fue en el tiempo de la Roma pagana. Ahora nosotros tenemos un poder civil que es el que va a devolverle la autoridad al sistema papal. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas que están propuestas? ¿Qué alternativas tenemos? ¿El protestantismo y la santificación del sábado? ¿O el catolicismo y la santa observancia del domingo? Es lo que dice la misma Iglesia Católica en una de las citas que vimos. Esto es el protestantismo y la santificación del sábado
Este es el protestantismo real que acepta el sábado como día de observancia conforme a la ley de Dios, o el paganismo idolátrico aceptando el domingo como una institución de la Iglesia Católica Romana, pero forzada por parte del protestantismo. Entonces, ya tenemos resuelta la incógnita de qué es la marca de la bestia y sabemos que es el domingo obligatorio que va a ser forzado por parte de Estados Unidos usando al protestantismo apóstata exactamente como lo hizo el poder civil, le dio la autoridad al poder religioso y el poder religioso utilizó al poder civil para acabar con los disidentes. De esa forma, todos aquellos que sean fieles a la palabra de Dios, pues van a estar en contra de lo que dice el mundo moderno, lo que dice Roma, lo que dice el protestantismo, y ahí está la clave. Y tenía poder para dar vía a la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata, para que el protestantismo apóstata hablase y para hacer, o sea, Estados Unidos, que todos los que no adorasen la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, fuesen muertos. O sea que esto es un tema de vida o muerte. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca, que es el domingo obligatorio, en la mano derecha o en la frente. Acordémonos que ya se recibe en la mano derecha porque tiene que ver con el hacer, con el trabajo, o en la frente porque es de manera consciente, sin saber que están engañados y que nadie pudiese comprar ni vender, es decir, se va a usar la fuerza, no se va a poder comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, es decir, que cumpla con la observancia del domingo obligatorio o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, la bestia que sube a la tierra es Estados Unidos, la imagen del sistema papal es el protestantismo apóstata y la marca del sistema papal o la marca de la bestia sabemos ya entonces que es el domingo obligatorio y comenzando en Estados Unidos. Eso es la señal profética para este tiempo, que en el momento en el cual estamos viviendo hacia lo que se aproxima, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Por eso es importante que usted no sea engañado. Enfóquese en lo que está pasando en Estados Unidos, en lo que hace Estados Unidos, en lo que hace el protestantismo en Estados Unidos, porque esa es la señal identificatoria que habremos llegado al final de los tiempos. Entonces, ¿qué es el nombre del sistema de la bestia o el nombre del sistema papal? ¿Y qué es el número de la bestia o del sistema papal? Porque aquí lo dice, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí tenemos que identificar primero el nombre de la bestia y luego el número de la bestia para saber qué es lo que nos quiere decir la profecía. Entonces, ¿cuál o qué es el nombre de la bestia que es Roma papal? Esta es la pregunta que sigue y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad te damos gracias porque nos permites llegar hasta este momento de este estudio. Suplicamos que bendigas a todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información, que puedan ser llevados para decisiones para vida eterna. Conforme a tu voluntad lo suplicamos, que no seamos engañados y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.